Ley del Efecto, tu podcast de salud y bienestar, donde hablamos de datos y no de relatos. Bienvenidos al primer episodio de nuestra segunda temporada de Ley del Efecto. Jess, imagínate, hemos cerrado ya un primer capítulo de Ley del Efecto. Increíble, Sandra, de verdad que estoy sumamente emocionada. Te comentaba ahora fuera del aire, me permití hacer como contacto con ese momento de... Ya finalizó la primera y ahora vamos con la segunda temporada. Parece que es mentira que ayer empezamos y no, ya estamos aquí. Exacto. Y pues para no perder esta línea de excelentes profesionales, el día de hoy tenemos a un invitado muy especial. Él es Pablo, quien es un psicólogo especialista en terapias contextuales. Te soy honesta, yo no había escuchado ¿Primera nunca vez? Suele pasar. Esta especialidad. Y es algo que me llama mucho la atención conocer. De hecho, estoy intrigada en saber de qué trata esto y sobre todo cómo se aplica al tema que vamos a discutir el día de hoy, que es la depresión. Sí, un tema muy pedido, realmente un tema que en la temporada pasada no lo pudimos cubrir, pero que nos habían solicitado a través de nuestras redes sociales, así que agradecemos también eso, que siempre se hagan parte y nos hagan las propuestas de temas. Creo que Pablo es la persona indicada para abordar este tema de las terapias contextuales y sobre todo vamos a hacer mucho énfasis que lo vamos a abordar justo desde una psicología clínica, lo vamos a abordar desde estas terapias llamadas de tercera generación que ya Pablo nos va a explicar para entender que los problemas psicológicos obviamente se pueden abordar desde distintas posturas o enfoques. Si estuviéramos aquí el honor de tener otra vez al doctor Mena, que saludo siempre, justo lo daría una explicación y un abordaje completamente distinto, aunque podríamos coincidir en algunos puntos relevantes. Pero en esta ocasión lo vamos a hacer justo desde la terapia de activación conductual. También vamos a ir delimitando un poquito, pero bueno, ya no quiero adelantar más, que sea Pablo, que a lo mejor te presentes un poquito, Pablo, y qué honor de tenerte aquí, te agradecemos mucho. Bueno, gracias a ustedes, Sandra y Jessica, por invitarme. A mí me gusta hablar, entonces me voy a sentir en mi salsa, como dicen. Aprovechemos. Aprovechemos. Este es tu espacio. Bueno, soy Pablo Meléndez. Un saludo a todos y a todos los que nos escuchan. Soy psicólogo clínico. Como decían, soy máster en terapias contextuales. Me especializo en la terapia de aceptación y compromiso, pero también utilizo mucho la terapia de activación conductual, específicamente para la depresión. Entonces, justo como decía Sandra, aquí en el país las terapias contextuales están comenzando a entrar y qué bueno que podemos tener estos espacios para poder hablar sobre ellos. Sí, yo creo que lo que siempre hemos querido y buscamos con este espacio, Pablo, es que la información se vaya haciendo más accesible. Estoy de acuerdo contigo, creo que se empieza a escuchar un poquito de qué son las terapias contextuales, quizás más en el aspecto profesional entre académicos también, pero sí he escuchado a algunas personas que acuden a terapia que ya van entendiendo la importancia que tiene preguntar, ¿no? ¿Bajo qué modelo o bajo qué enfoque estás llevando tu terapia? En este caso, hablar de depresión no es un tema tan simple, es un tema complejo, es un tema que muchísimas veces tiene muchas aristas a su alrededor, que creo que vamos a ir poquito a poquito contigo tocando. Y yo siempre suelo decir una frase y es que el mundo duele para todos de distinta forma. Y creo que empezando por ahí, ¿cómo podríamos quizás, Pablo, definir qué es depresión? ¿Cómo podríamos definirlo? Creo que ahí entra mucho también el enfoque del cual estamos hablando, porque algunos enfoques muy conocidos de psicoterapia hablan como un trastorno psicológico con síntomas diagnosticados, criterios para poder definir que una persona padece depresión. Desde el enfoque contextual, somos transdiagnósticos. ¿Qué quiere decir esto? No abordamos la salud mental con criterios o etiquetas diagnósticas, sino nos enfocamos en comportamientos, en conductas específicas que están siendo problemáticas y que debemos de modificarlas. Entonces, desde mi enfoque contextual, la depresión sigue siendo un conglomerado de conductas que están siendo problemáticas en la persona y queremos modificarlas sencillamente. Y así se puede ver la mayoría de lo que se podría decir como trastornos psicológicos. Yo ahorita en lo que pensaba con esta definición que nos has dado, en algo que nos mencionaba, vuelve a la mesa el doctor Mena, pero él en su momento decía
la psiquiatría de precisión. Entonces era enfocarte, voy a parafrasear, ¿vea? Pero en los síntomas y no en la etiqueta o el diagnóstico, que eso es lo que yo comprendo un poco de la definición que nos has dado, que es tal cual estos comportamientos problemáticos que se van a abordar y no tanto enfocarte en como la etiqueta propiamente. Ajá. Creo que se podría acercar un poco más en ese sentido, porque es importante saber que una persona con lo que comúnmente se llama depresión no cumple necesariamente con todos los síntomas de una depresión. Justo eso. Entonces, si nos vamos justamente a los criterios diagnósticos, una persona que puede tener depresión no entra dentro de. Entonces, nos quedamos con esa limitante, ¿verdad? Claro. Entonces, es importante determinar cuáles están siendo esas conductas problemáticas. Otro ejemplo importante es que se cree comúnmente que toda persona con depresión tiene ideas suicidas, y eso no es así. Es un mito. Entonces, es un mito. Hay una alta prevalencia, pero no todas las personas. Estamos hablando, si no me equivoco, de un 40 y tanto % de las personas con depresión que presentan ideas y conductas suicidas. Claro. Estamos hablando de que la mayoría de personas no la presentan. Sí. Pero ya estamos... Si alguien dice, tengo ideas suicidas, depresión. Automáticamente. Lo encasillan. Entonces es el trastorno. Bueno, que no es... Desde mi enfoque, desde la perspectiva contextual, son conductas, ¿verdad? Y nos enfocamos en conductas problemáticas. Y yo lo que creo, y es importante para las personas que nos escuchan y que a lo mejor tienen familiares y se identifican con este tema, que cuando hablamos con Pablo, que no es como, digamos, estas etiquetas, es porque la etiqueta por sí misma no nos explica nada. Y yo creo que es lo que tú estás diciendo, y lo estás diciendo muy bien. La etiqueta puede ser, para mí, Jessica tiene depresión, Sandra tiene depresión, y la etiqueta no nos está diciendo mayor cosa, no nos está diciendo cómo te estás comportando, no nos está diciendo cómo te estás sintiendo, no nos está diciendo nada. Entonces, entender un poquito que desde este enfoque, que diríamos, ¿verdad, Pablo? Que las terapias contextuales vienen a ser unas terapias que retoman principios, digamos, del análisis de conducta desde hace mucho tiempo, que viene siendo más que todo esta línea de la psicología por la cual podemos decir que es una psicología científica. En este caso, háblanos un poquito entonces, causas. ¿Cómo podemos hablar de causas? ¿Qué causa la depresión? Porque esto es muy polémico y aquí viene un tema sobre que se le da mucho peso a la variable biológica, creo yo, que es parte, pero es eso, parte de. Pero ¿cómo podríamos explicarle a las personas este punto? ¿Cuáles son las causas de la depresión? Creo que ahí es importante la palabra multifactorial. No hay una sola causa, un solo origen, sino que es multifactorial. Hay múltiples posibles orígenes de un problema como la depresión. Factores biológicos, que como dijo Jessica, no nos vamos a meter en eso, no es nuestro campo, pero solo por mencionar, hay ciertas enfermedades que predisponen a una persona a tener cierta sintomatología depresiva. Factores contextuales, en lo que hablamos, ¿verdad? Cómo la persona interactúa con su ambiente, factores sociales, y aquí es algo muy importante porque uno de los problemas de la psicología es que se ha individualizado y se ha desarraigado de lo social, cuando en realidad lo económico, lo familiar, hasta lo ambiental tiene cierto efecto en la salud de las personas, salud mental. Entonces, biológicos, contextuales, sociales, ambientales, todos esos son posibles factores que al final pueden llevar a una persona a experimentar esta sintomatología. Es un error pensar que un único evento, que lo que se dice eventos traumáticos o experiencias vitales estresantes, causan una depresión. No es así en todos los casos. Puede haber algunas personas que a partir de ahí comienzan el proceso para desarrollar la problemática, pero por lo menos en mi experiencia, son un conjunto, un cúmulo de muchas pequeñas cosas que llevan a una persona a tener esta problemática. Y qué bueno lo que estás diciendo, porque este punto de entender entonces a la persona dentro de su ambiente, dentro de sus contextos, y aquí viene algo que yo creo que es importante decir. Cuando estás hablando de estos problemas, Pablo, de depresión, corre riesgo que muchas veces lo simplifiquemos. A mí me preocupa mucho eso en el sector de divulgación, en el sector de las redes sociales, que actualmente estamos expuestos a mucha información que a veces no podemos, y muchísimo más creo, y esto es importante, a las personas que no están dentro
de la psicología tal cual, que puedan entender la psicología clínica que aborda los problemas, pero no puedan entender diferenciar qué información es confiable, fiable y de quién venga. ¿Por qué te digo esto? Porque yo creo que a veces corremos el riesgo de simplificar cuando queremos definir qué es depresión o las causas y las decimos, bueno, depresión es estar triste y que te sientas triste y que sientas aplanamiento, es decir, que no disfrutes tu vida, que dejes de hacer cosas que para ti son importantes. Entonces, la depresión viene de estados de tristeza. Por ejemplo, fíjate esta forma que yo sé que parece simplista, reduccionista, pero es que es lo que se maneja y dejamos de lado explicaciones de lo complejo que es entenderlo, porque si tú me estás diciendo que las causas van multifactoriales, es decir, multicausales, son distintos, muchos, pocos, pero son factores que están en constante retroalimentación o interacción, por decirlo así. Entonces ya se vuelve más complejo su definición, ya se vuelve un poquito más de vamos a centrarnos en esta persona para entender su estado y su depresión, es decir, entender cuáles son esos comportamientos muy únicos. Aquí te lanzo la pregunta. Entonces, ¿depresión es siempre estar triste? Pablo, ¿te has encontrado en la clínica pacientes que están, entre comillas, deprimidos? Entre comillas, no porque no lo estén, sino porque es distinto, como la cara. Pero su cara es funcionales, trabajando, activos, productivos, haciendo, y se alejan por completamente de esta idea de el estado depresivo, triste, que no hace nada, que no se levanta de la cama, que no se baña. Háblanos un poquito de eso, por favor. Sí, definitivamente me he encontrado con consultantes que en su vida diaria completamente funcionales tienen un trabajo, algunos tienen familias, tienen hijos, tienen esposo, esposa, tienen posibilidades económicas, pero al llegar a casa es como que se quitan la máscara de la funcionalidad y entran en la disfuncionalidad de muchas cosas. Por ejemplo, obviamente no compartimos casos específicos, pero personas que en casos de estudio pasaban 3 días sin bañarse, por ejemplo. Pero ellos iban a trabajar, iban a recoger a sus hijos. Sus hijos no veían que se bañaban porque decían, yo me baño en las noches. Cuando ya ustedes ya se dormían, no se bañaba. Comidas. En el día, en la mañana, con su familia comían, pero ya después, almuerzo, cenas, que ya pasaban solos, dejaban de comer. Personas que constantemente, ahí lo decimos, y con ideas suicidas, no las notan. O sea, uno piensa que una persona que tiene conductas o ideas suicidas es alguien que va a estar retraído en una esquinita con el pelo en la cara y que no va a hablar con nadie. Claro que no. Personas completamente funcionales a nuestros ojos, a los ojos de las demás personas, pueden tener estas ideas o incluso conductas que nadie más ve. Entonces, pensar que una persona que tiene depresión es aquella que solo está tirada todo el día en su cama, que no trabaja, que no estudia, que no come, es un error. Porque muchas personas que, entre comillas, están siendo funcionales en el día, por las noches es un sufrimiento constante. Y eso me hace preguntarme si, por ejemplo, estos estados que tú decías muy bien, durante el día son funcionales o realizan sus actividades, en la noche no, pero pueden ser como cíclicos, es decir, como episodios, que hay momentos en los que tal cual tú estás realizando las actividades, luego llega un momento que te cuesta, después otra vez y así. Entonces, ¿es algo que se puede comportar así o de qué forma? Puede comportarse, puede variar, pero pongo el caso de otra persona que me lo comentó personalmente fuera de la clínica. Me dijo, es como que si llega momentos en los que se me acaba la gasolina y ya no puedo seguir y paso 2-3 días encerrado, siento que recargo para aguantar otros 5 días y así sucesivamente. Y la palabra, Pablo, aguantar. Porque es que creo que lo complejo de estas características cuando la depresión se presenta así, con una aparente funcionalidad, es eso, que detrás hay un esfuerzo casi que sobrehumano. Es que la persona realmente tiene que esforzarse a un nivel por ese funcionamiento, pero no lo notamos socialmente justo por esta etiqueta, porque la etiqueta te señala ciertas características, ciertos síntomas puntuales, tristeza, que vas a estar con esta forma, ¿verdad?
casi sobria, pero la depresión tiene múltiples caras, entonces, múltiples formas de salir, de hacerse notar. Y una de las cosas que yo voy a decir, yo critico de los criterios es la temporalidad. De decir, si a partir de 5 meses pasó esto, entonces si yo no he cumplido los 5 meses, no es un problema. No me pueden intervenir. O si ya pasé los 5 meses y un día, ahorita sí ya tengo un problema, tengo que buscar ayuda. En realidad pueden ser cuestiones de días o de semanas sin cumplir esa temporalidad, pero también puede ser un problema porque estamos hablando de la funcionalidad de la persona. Y eso es un problema porque llega un momento en el que porque ha aguantado tanto tiempo, el esfuerzo ha sido tan fuerte que simple y sencillamente la persona cae. Y la depresión es uno de los principales problemas a nivel mundial de incapacidad laboral. Aquí en el país eso no se da. Claro. Aquí. Pero en Europa, en Estados Unidos, hay incapacidades laborales temporales y amplias. No sé cuál es, crónicas, no recuerdo ver la palabra que utilizan, por depresión. Entonces no estamos hablando de un problemita. Claro. Es un problema de salud pública. Exacto. Justo. No es algo reducido de, tengo esto, entonces ando depre, dicen las personas, ¿verdad? Sí, entonces, a mí yo entiendo que se ha hecho popular las etiquetas. Exacto, pero realmente molesta porque justamente invisibilizan o minimizan a personas que de verdad están dentro de la problemática. Y por eso también este tema, por ejemplo, en las redes sociales de los tips para esto, tips para los en cuestión de salud mental, de psicología, están, perdón la palabra, pero es que es tan tonto, es tips para salir de la ansiedad, tips para funcionar con depresión. Es algo ridículo y solo metemos más frustración a una persona que está padeciendo. Justo, Pablo. Creo que coincido contigo completamente. Lamentablemente, el psicólogo estamos perdiendo en nuestro afán de querer divulgar, quizás, voy a pensarlo así, psicoeducar, la verdadera línea de nuestra justa profesión, porque el psicólogo clínico analiza individual. O sea, es que es imposible. Por lo tanto, si tú tienes claro que tu trabajo es el análisis individual, entendés que por ningún motivo podés dar recomendaciones generales. Es como contraproducente. Claro, entonces creo que comparto contigo esto. Creo que es un problema serio el que seamos los mismos profesionales que tengamos que decir este tipo de información generales porque no aplican y se sigue haciendo este factor de responsabilidad individual. Porque si tú me estás diciendo a mí esto de estas son las recomendaciones y mi familiar las lee y bueno, mi familiar me va a decir ¿y por qué no le echas ganas? Mira, lo que vos deberías de hacer es esto. Lo que tú deberías de ir es hacer deporte. Y te lo voy a poner así como parece un poco chistoso, pero no lo es. En algún momento cuando yo trabajaba en la clínica, me recuerdo de encontrar como esta línea en personas con depresión. Cuando la familia justo quiere orientar conductas que podríamos decir que sí son válidas en el sentido que sí están asociadas a aspectos de recuperación de pacientes con depresión. Pero, ojo, lo que dejamos de lado, Pablo, es que no se puede dar como una indicación, como la aspirina que todos debemos tomar. Por ejemplo, esto que te decía, es que lo que tú deberías de hacer para sentirte bien es ir al gimnasio. A mí eso me funcionó y realmente ir al gimnasio te va a dar vida porque genera esto, genera lo otro y es bienestar. ¿Y en qué momento hemos hecho el análisis para saber que esa actividad es importante para esta persona? Posiblemente él no conecte con ir a hacer ejercicio, por muy buenísimo que sea. Y no solo no sea importante, porque para mí es importantísimo realmente el tema del contexto. Esa persona que tiene depresión se levanta a las 4 de la mañana, sube de Lourdes por los Chorros para Soyapango a trabajar, tiene un salario por debajo de los $500, regresa a las 8 de la noche para estar con su familia, hacer los quehaceres del hogar. Y las demandas de ese hogar. Y las demandas de ese hogar. Se duerme a las 11 para volverse a levantar a las 4. ¿En y qué yo momento? le estoy exigiendo que tiene que ir al gimnasio, que tiene que hacer ejercicio. Es ilógico. Es risible. Pero entramos a esa responsabilidad individual porque él tendría que tener tiempo para poder hacerlo. Porque el querer es poder. No, realmente no está priorizando en su salud. Justo, esos son los comentarios. No te estás poniendo en primer lugar. Es que el contexto no me lo permite. El contexto es una variable que moldea nuestros comportamientos y nuestras respuestas.
Y esto es el punto que yo creo que es lo peligroso y riesgoso cuando la información es tan genérica, porque no la podés discriminar, no podés decir esto sí, esto no. Aparte que no estamos entrenados para eso y no vamos por la vida con este escepticismo, ¿no? Porque no estás en ese entrenamiento. Entonces creo que lo que tú dices es muy relevante y sobre todo entender que no podemos salir a dar recomendaciones a la ligera, no es nuestro rol, no lo haría un psicólogo realmente serio. Y ahora la pregunta sería, ¿cómo las personas pueden identificar, Pablo, dónde tienen que acudir cuando tienen un problema de depresión o cuáles son esas características que pueden buscar en un profesional de salud mental? Que no sea los tips que se dan, por favor, en Instagram. Tantos seguidores por favor. tienen sus no redes. Importan los seguidores, por favor. Esto es importante. Sí. Bueno, primero para que la persona pueda identificar que necesita ayuda, evaluar la funcionalidad, no solo en el día laboral, sino en las noches, la capacidad que tiene para dormir, cambios en la comida, cambios en las relaciones interpersonales, cambios en el estilo de vida. Todo eso, cuando hablamos de funcionalidad, nos referimos a todo eso. Y cuando una persona está seriamente afectando su funcionalidad, cosas que antes podía hacer, ahora ya no puede hacer, por una incapacidad genuina de no poder hacerlo, ya no puede dormir o ya no se puede despertar. Antes era una persona muy activa y ahora pasa en un sedentarismo súper fuerte. Ya solo está comiendo carbohidratos, pura comida rápida, o está utilizándolo para una forma de experimentar cierto placer en el día a día. Entonces, cuando hablamos de todo eso, hablamos de la funcionalidad en normas generales. Perdón que te interrumpa. Hablaste de los problemas de sueño. Yo creo que había un estudio que leí, no me recuerdo para citar específicamente el estudio, pero señalaba que hay un índice elevado en la mayoría de problemas psicológicos y es la alteración del sueño. Es decir, vamos a encontrar como esta constante, ¿no? Y que a veces puede ser, y hablemos de problemas de sueño, que no solo es insomnio, sino que también puede ser dormir demasiado. Hiperinsomnio. Yo ando sueño durante todo el tiempo y ando cansada y ando fatigada. Entonces eso también creo yo que es importante de tenerlo ahí, que también volvemos a lo que estamos diciendo. Varía. Por lo tanto, es tan complicado, ¿no? Porque ya ves, yo puedo tener depresión y a lo mejor no dormir. Tú puedes, Sandra, tener depresión y a lo mejor dormir demasiado. ¿Y cómo lo va a saber Pablo? Las dos con la misma etiqueta, pero cómo Pablo nos lo va a abordar o nos lo va a contextualizar, seguro requiere ese análisis. Entonces, o casos más extraños en donde el dormir está bien. Sí. Hay un montón de otras áreas, pero dormir... Yo no está afectado. Bien rico. Apenas pongo mi cabeza en la almohada. Exacto. Y me despierto sin despertador. No, nada. Pero hay otros, todo lo demás hay un problema. Está presente. Y entonces regresando a la pregunta, ¿qué podrían o cuáles, aquí sí vamos a usar las recomendaciones, cuáles podrían estos tips? Pero basados en evidencia. Y contextualmente en esto. ¿Y cómo podríamos identificar justo, uno, lo que tú me mencionabas, empecemos por ahí, que necesita ayuda, y dos, dónde solicitarla, que no es tan fácil. El tema de necesitar ayuda es cuando considero que mi salud y mi funcionalidad se está viendo afectada. O sea, cuando ya realmente en mi día a día yo todos los días termino agotado, cansado. Hay estas señales que están cambiando, que antes no eran y ahora sí. Por ejemplo, ese del sueño sí es algo muy común, casi que un eje transversal en la mayoría de problemas psicológicos. Pero en todo lo demás hay cambios. Antes tenía buenas relaciones con las personas. Ahora pareciera que no puedo. Antes comía muy balanceado y ahora solo me dan ganas de comer puro churro, pura comida rápida. Antes dormía bastante bien y ahora no puedo dormir. Duermo mucho. Y el insomnio, aclarando esto, no es solo no dormir. El insomnio también es dormir y despertarse. El insomnio también es tener un sueño bastante ligero. Todo eso es insomnio, ¿verdad? No es solo no dormir. Entonces, todas esas alteraciones, que si bien es cierto, cada una se puede ver como pequeña, pero en conjunto están afectando mi funcionalidad diaria en todo el día, no solo en la hora laboral. Entonces, ahí yo ya puedo tener un indicio de que por lo menos tengo que consultar para ver si hay algo que necesita ser abordado. Con respecto a dónde buscar o cómo buscar, esa está difícil aquí en el país. Muy difícil. Correcto. Muy difícil, Pablo. La principal cosa, y me alegra que varios de mis consultantes lo hayan hecho al inicio, aunque puede sonar como bien rígido, me pidieron el currículum. Sí. Y eso es un derecho del consultante. Exacto. Es un derecho de saber quién es el profesional que va a
trabajar con mi salud mental, correcto, porque quieras o no, estamos en una situación de poder ante otra persona. Por eso tenemos que ser sumamente éticos. Entonces creo que cosas como, primero, ser licenciado en psicología, estar inscrito en la junta, tener una especialidad clínica, tener experiencia, y aquí es importante también este hecho. Aquí en el país, uno sale de la carrera, ¡pum!, consultorio, ya, de un solo. ¿Puede pasar? Sí. Pero ¿qué pasa? Por lo menos 2 años yo necesito supervisión. Por lo menos. Sin más tiempo, mucho que mejor. Entonces, si estoy que me acabo de graduar, ¿puedo acudir? Sí, puedo acudir, pero tengo que ver que estoy por lo menos cursando mi especialidad y estoy con supervisión. A mis consultantes, yo les digo, tu información es personal, sin embargo, es necesario que reconozca, que yo te diga que estoy bajo supervisión, y si bien es cierto, no comparto información que pueda relacionar así, sí comparto información general de tu caso, claro, como una forma de mi práctica clínica. ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Y si la persona me dice no estoy de acuerdo, entonces te recomiendo a alguien más y no hay ningún problema, ¿verdad? Y el currículum. Si la persona puede pedir el currículum para ver que tiene la experiencia y los estudios, eso sería lo mejor. Porque aquí en el país se ve la clínica como un dinerito extra que yo hago en las noches. Entonces vemos a alguien que tiene, si es en su área, perfecto, pero que tiene 10 años de experiencia en recursos humanos, tiene una maestría en administración de recursos humanos y al mismo tiempo 10 años de experiencia en la clínica y nada más. Esa es una red flag. Definitivamente. Y mira, parece un chiste y a mí me da pesar, pero luego recuerdo las palabras de Emilio Rivera, que algunos lo conocerán. Dice, no es hablar mal de los colegas, es que ya hablan mal por sí mismos. Y es durísimo esto para mí cuando procesé esta frase de Emilio Rivera, que es un psicólogo de renombre en la psicología. Pero yo lo he visto, Pablo, el típico ejemplo que tú acabas de dar. Especialidad en recursos humanos, un trabajo de recursos humanos, es decir, que un psicólogo que trabaja en la empresa, a eso nos referimos. Y los fines de semana, sin supervisión, voy a hacer psicología clínica, voy a dar terapia. Y aquí viene un peligro, y es el hecho que los usuarios deben de saber y entender que la etiqueta de ser psicólogo no equivale a ser psicólogo clínico, no equivale a tener un proceso reglado para estar catalogado como profesional que puede abordar, y aquí voy a utilizar la palabra que no es muy bonita, patologías o problemas de conducta. Es decir, el psicólogo es eso, es un psicólogo y quiere general decir que somos especialistas en nada. Somos psicólogos, que habría que definir eso, pero el que es el especialista para abordar así en todas las ramas, yo siempre digo, el doctor general es el doctor general y todos lo sabemos, pero si me duele el corazón, definitivamente yo voy a ir donde el cardiólogo y yo me aseguro que sea cardiólogo primero. Y creo que hay más ética porque el doctor general es el que refiere, ¿no? Se necesita un cardiólogo. Exacto. Pero aquí, bueno, en psicología... La jungla. Sí. Y está ese ejemplo que tú estabas diciendo y que yo lo he visto. Entonces el usuario tiene que saber eso, tiene que saber que la etiqueta de psicólogo es simplemente licenciatura en psicología, pero no equivale ni es sinónimo de estar calificado y tener las habilidades y las competencias para brindar procesos de psicoterapia. Así que eso me parece, Pablo, un punto muy relevante. Yo considero que estos son los verdaderos tips. Para alguien que de verdad quiere buscar a un profesional en salud mental, pues, y comprender mejor qué es lo que te está pasando, porque ya Pablo mencionaba, si hay ciertas conductas que están afectando tu funcionalidad, tendrías que buscar a alguien. Pero entonces, ¿cómo buscas a alguien? Tomando en cuenta estas características. Realmente a mí nunca se me habría ocurrido, por ejemplo, esto, y qué interesante, solicitar el currículum del profesional, o esto que tú has mencionado, que, por ejemplo, estás iniciando y tenés que hacerle saber a esta persona que está bajo supervisión. O sea, ¿quién te va a decir eso? ¿Quién lo va a decir? Y para que nuestros oyentes sepan lo serio de esto, en España, por ejemplo, necesitas para atender una maestría general sanitaria y luego tu maestría en psicología clínica. En Estados Unidos, si no me equivoco, creo que sí, el doctorado para poner tu consultorio clínico. Sí. O sea, licenciatura, 1 o 2 maestrías y luego tus estudios de doctorado. O sea, para entender la seriedad del asunto, cómo lo ven en otros países.
Sí. Y aquí tendría que ser igual, pero lastimosamente no es. Yo creo que nos falta mucho a nivel de país y a nivel quizás de Latinoamérica. Todavía cuando hablamos de una psicología clínica, es una psicología en pañales, quizás no hemos logrado. Por eso me alegra, Pablo, como iniciamos, que ya se empiece a hablar de las terapias de tercera generación o terapias contextuales. Ya empiezan a haber profesionales como tú, que está formado, que de hecho creo que tú te formaste afuera, ¿verdad? En España. En España, con el enfoque contextual. Entonces ya empezamos a tener como, a lo mejor abrir, digamos, esta brecha que todavía faltará mucho, pero sobre todo que los usuarios entiendan que pueden haber pocos, pero existen profesionales como Pablo que sí están haciendo y sí están especializados para abordar los tipos de problemas de salud mental, que no solo es depresión, son muchísimos. Esto me lleva a preguntarte, cuando hablamos de depresión, ¿usualmente estás sola en los problemas psicológicos? No quiero usar la palabra comórbido porque es más técnica, pero lo que refiere cuando hablamos de esto es que está a la par, están juntitas. ¿Cómo las has encontrado tú en tu práctica profesional? ¿Cuáles son estos problemas psicológicos más recurrentes que suelen estar presentes cuando estamos hablando de depresión? Creo que la principal, no tengo el dato ni el estudio, pero en mi experiencia la principal que encuentro es ansiedad. Es casi siempre el 99.9% de los casos que he visto de depresión van a la par de alguna especie de problema relacionado a la ansiedad. Y es entendible. Creo que más adelante vamos a meternos más en el tema de los síntomas, pero casi siempre es ansiedad. Y el segundo, trastornos de conducta alimentaria. Son los dos principales que son comórbidos, o sea, que van a la par de la depresión. Ya de ahí... Que coexisten. Exacto. De ahí con menor prevalencia, un trastorno obsesivo compulsivo, los llamados trastornos de personalidad, que ahí ya no sé si estoy de acuerdo con esos criterios, pero digamos que por poner etiquetas, principalmente trastorno límite, el trastorno evitativo de la personalidad, y creo que hay otro más, pero no recuerdo. Pero creo que esos son los principales que casi siempre van relacionados. Los encontramos ahí juntitos. Y Pablo, estamos más deprimidos que nunca. Esta es la época de que estamos más deprimidos que nunca. Es difícil contestar a esta pregunta. Sí. Según los estudios, sí va en aumento. Y sobre todo hubo un pico bastante grande, una diferencia significativa después de la pandemia. Eso fue un catalizador, un detonante de una gran cantidad de problemas de salud mental en general, pero específicamente depresión. Entonces, según unos estudios, sí. Según unos estudios de prevalencia de la OMS, sí. Pero hay que verlos con lupa. ¿Por qué? Porque no podemos hablar de que antes no había, sino podemos hablar de que antes no teníamos los datos. No se hablaba tanto de exacto. Las personas que probablemente tenían no sabían que lo tenían. Tenían problemas. Hay un subregistro. Exacto. Históricamente ha habido un subregistro, así como de muchas otras problemáticas. Entonces realmente no podemos decir con certeza si ahora hay más que antes, porque ahora hay más accesibilidad a servicios de salud mental, hay más concientización sobre este tema. Entonces las personas pueden saber que tienen un problema. Cambio antes, ¿no? Entonces, por eso digo que vemos puramente los datos, sí. Pero si ya la analizamos un poquito más, no lo sabemos con certeza. Eso sí, uno de los puntos importantísimos que se ha visto muy relacionado es el tema de la hiperconectividad, porque eso está mermando mucho en normas generales la salud mental, pero también se ha asociado mucho con temas de depresión. Entonces, ese sí es un factor importantísimo a tomar en cuenta que antes no había y que ahora sí está afectando mucho el tema. Y perdón, justo eso yo le comentaba a Jessica, que me llamaba la atención la influencia de las redes sociales con respecto a la salud mental y en este punto específico la depresión, cómo puede llegar a afectar negativamente. Correcto. Y por poner un ejemplo sencillo para ver que en realidad todos podemos estar expuestos a eso. Imaginémonos que yo tengo un trabajo con un salario promedio, no me alcanza para darme mis gustitos, o tal vez uno que otro. Cuando digo gustitos es una salida a comer rico en un restaurante y ya se acabó. Paso pensando en lo económico todos los días, cómo hacer más dinero, cómo voy a comprar una casa, cosas que muchos jóvenes están pensando. Y me meto a las redes sociales y veo que alguien con mi misma edad o menor que yo ya tiene una casa, anda viajando por todo el país
tiene la relación soñada y yo no. Le acaban de regalar un carro y yo ando en bus. Eso ya de por sí yo ya voy generando la comparación. También sucede mucho en temas de trastornos alimenticios, los famosos cuerpos perfectos. Incluso yo sé que más adelante va a haber un tema, pero ya ahorita no recuerdo muy bien el nombre, pero ya hay una tendencia, creo que se llama cirugía de filtro, una cosa así, que es que las personas están llegando donde los cirujanos plásticos con su foto, con el filtro de Instagram o de TikTok, y dice, quiero verme así. Dios mío. Y efectivamente lo logran. Y ahí comienza la construcción del cuerpo perfecto versus yo que apenas y me alcanza, no puedo hacer esto o lo otro. Una comparación constante. Mira, sabes que mi catedrático en algún momento decía, es que el césped del vecino siempre está más verde. Y esa frase a mí me quedó haciendo mucho ruido porque justo especifica eso, ¿no? Que siempre vemos del otro lado lo más frondoso, lo más bonito, lo más verde, ¿no? Y el nuestro ahí quemado, casi sin tierra. El mío, bueno, de mi casa. Pero es eso, ¿no? Esa comparación constante. Y esto viene a ser otra variable más que se suma. Y eso es lo que para mí me parece siempre curioso, llamativo y como profesionales debemos de tener en cuenta. Se van sumando y a medida vamos avanzando otras variables que antes a lo mejor no se tomaban tan en cuenta porque no tenían tanto potencial, pero ahora sí estamos expuestos todo el tiempo y estamos conectados todo el tiempo y es imposible. Yo siempre lo he dicho, cuando tú entras a estas plataformas, ves la respuesta de una fotografía versus a lo mejor, es que esta no gustó tanto, entonces la bajo. Y es como ese impacto de cómo esto moldea un comportamiento y eso va creando una forma de situarme en el mundo, relacionarme en el mundo y voy creando toda una serie de comportamientos para responder a este mundo. Entonces me hace sentido que a lo mejor si me veo tan bonita estéticamente con un filtro y así todo el mundo me genera un sinfín de interacción en una red, obviamente voy a buscar eso porque va a generar un estado de frustración de verme en el espejo y no soy esa. No me veo de esa manera, no tengo la nariz tan perfilada. Entonces busco esto que me están diciendo que es lo que debería de ser y voy a encontrarme con esto. Pero la dura realidad, no tengo los medios económicos para hacerlo. ¿Qué genera eso? Mucha frustración, mucha vergüenza, malestar en general, incomodidad. Y aquí puede entrar el camino A, ¿verdad? Porque puede ser una situación socioeconómica en donde probablemente, por lo menos ahorita, no lo voy a lograr. Entonces, aquí entra ya la comparación y todo eso. Comienza, chica, la rumiación. Comienza ya después, no puedo dormir porque estoy pensando en cómo hacer más dinero para poder hacer esto. Dejo de comer porque quiero el cuerpo perfecto. Y ahí estamos hablando de síntomas de depresión, curiosamente. Sí. ¿Verdad? ¿Y cómo comenzó? Y que luego coexiste con el trastorno de la conducta. O sea, todo se va distorsionando, pues. Entonces, por eso es importante la funcionalidad de la conducta, ver más allá de una etiqueta, ¿verdad? Sí. Más allá de criterios. Sí. Y tú hablabas de los síntomas hace un instante. Pablo, este es un tema bien importante. Al menos yo lo he dicho en algunos momentos, no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, pero tenemos que ser muy cuidadosos cuando decimos y evaluamos depresión basado justo, yo hace poco hacía un video que decía tienes que descartar ciertos problemas orgánicos porque, por ejemplo, y esto no sé si estarás de acuerdo, pero si hay problemas de hipotiroidismo, no es depresión, es problemas de hipotiroidismo. Es decir, fíjate esto, cuando una persona tiene problemas de hipotiroidismo, va a haber tristeza, va a haber una serie de decanos, va a haber cansancio y empezamos a desglosar los síntomas, pero esta persona no sabe que tiene hipotiroidismo o problemas de tiroides y va donde el psicólogo. Y el psicólogo encaja todos esos síntomas y dice depresión. Pero es que no es depresión, en el sentido que no es una depresión clínica no es nuestro trabajo, porque ese factor de ir, evaluar y descartar un problema de tiroides cambia el rumbo del tratamiento, cambia por completo. Yo lo he visto muchísimas veces, o bueno, lo vi en algún momento, justamente eso, de llegar una persona a la consulta y parecía tal cual, pero no, necesitó 4 meses de un medicamento regulado por un endocrino para que esa, entre comillas, depresión dejara de existir. Entonces no es depresión, es decir,
los profesionales tenemos que tener esta línea de poder orientar y decir, no entra en una categoría de depresión, es un problema tiroideo. Entonces no es la etiqueta psicológica, es un problema que lo debe de tratar y abordar el endocrino. Entonces, y de hecho, ¿sabes cuál fue mi recomendación en ese momento? Si después del tratamiento farmacológico de la tiroides se vuelve a ver, entonces hagamos el proceso. Pero ahorita es que no podría estar ni decir que va a ser un tratamiento casi como palabra en paralelo, multidisciplinario. No, es que había un problema notorio. Entonces, ¿cómo podemos y cómo lo ves tú esta línea de poder diferenciar y poder descartar estos factores que son realmente médicos y cómo podríamos ayudar a que las personas puedan tener como esta línea de separar ciertos síntomas e irse dando cuenta que si tú, por ejemplo, como profesional le dices, mire, hagas estos exámenes, es porque hay un criterio de base, ¿no? Y perdón, justamente eso quería consultar, porque cuando tú nos mencionabas algunas de las sintomatologías, que era cansancio, desánimo, yo solo pensaba, bueno, hay ciertos trastornos, incluso nutricionales, que te pueden ocasionar esa sintomatología y que no necesariamente es depresión. Entonces, ¿ustedes dejan exámenes de laboratorio o cómo funcionaría? Porque tal cual, muchas veces, y qué bueno que lo has mencionado, se debe a otra condición que puede ser corregida de otra forma, lo que está ocasionando esa presentación clínica. Creo que lo principal, y aquí entra mucho la ética del psicólogo, es que en el inicio, en las entrevistas iniciales, se pueda descartar o determinar que la persona ya tiene una condición médica de base que le hace tener toda esta sintomatología. Por ejemplo, bueno, yo personalmente, cuando hay cierta sintomatología que sé que está asociada a ciertos problemas, mi recomendación es vaya a chequearse. No podemos dejar exámenes de laboratorio porque no somos expertos, sino vaya al médico y el médico le va a determinar si todo está bien, cuáles no, cuáles sí, etcétera. Sí. Y si hay, por eso es importante la entrevista, porque si hay una condición médica de base que ya está reconocida, ¿cómo es el tratamiento? ¿Verdad? Si está en control o no está en control, porque si no, primero es eso. Siempre tenemos, en ese sentido, siempre tenemos que descartar lo médico. Conocí el caso de una persona que pasó un año entero en terapia por depresión y resulta que tenía resistencia a la insulina. Se abordó la resistencia a la insulina, desaparece la depresión. Justo a eso me refería. Ahora, ¿puede continuar a la par? Podría ser, pero bajo ciertos criterios. Por ejemplo, viene esta persona, tiene esta sintomatología, se le manda a hacer exámenes y resulta que tiene síndrome de ovario poliquístico. Las mujeres con esa condición tienden a sufrir mucho depresión y ansiedad. Ok, pero esta persona está muy resistente al diagnóstico. Y ya al final, mire, le dejan todo el tratamiento. Entonces ya cambió el motivo de consulta. Ya no es por ansiedad, por depresión. Ya estamos hablando de ayudarle a ella a trabajar en la adherencia al tratamiento médico. Exacto. Sí puede Qué pasar, bueno pero bajo ciertos criterios que vayan a la mano. Es súper enriquecedor porque es eso. Primero la ética. Y yo creo que eso es algo que nosotros siempre hemos reforzado y que los profesionales que nos han acompañado así también lo han dicho, porque tú velas por el bienestar de la persona. Entonces no podés jugar con eso. Correcto. Tenés que ser ético y conocer cuáles son los límites. Y también en algún momento lo conversábamos, porque la ciencia es algo que se transforma, dinámico y avanza. Entonces, en un momento tú puedes considerar que este es el mejor tratamiento y lo haces basado en evidencia y todo. Pero si, por ejemplo, es una persona que desconoce y está haciendo tanto daño, es muy delicado. Correcto. Porque lo que uno busca es hacer el menor daño posible. Es a que las esa es la personas primera que regla. consultan. La primera regla es pues, no hacer daño. Exacto. O sea, no podés. Y yo creo que aquí es donde viene lo serio. No podés dejar tu salud en general en manos de cualquier persona. Como decía Pablo, parece un chiste, pero solo porque tenga un sinfín de números de seguidores no equivale a ser este profesional. Y tenemos que recordar que las ventas y el marketing y hay toda una estrategia para posicionarme como una profesional, pero lo real, lo evidente, quiero ver su número de junta de vigilancia, ¿es psicólogo? Porque hay muchas personas, lo siento, pero no son psicólogos y están trabajando problemas como estos, ansiedad y depresión. Entonces no corresponde. Entonces saber quién te está tratando y quién te está abordando, porque ahí va a determinar
cómo va a entender tu problema de salud mental. No es lo mismo que Pablo, justo con especialidad y todo, va a abordar un problema a alguien que es psicólogo y solo es licenciado en psicología y no tiene la menor idea. De hecho, ya hablaremos en una segunda parte o momento sobre eso, las habilidades que debe de tener un clínico, un psicólogo clínico, que son muy importantes en este punto. Ahora, Pablo, con todo esto y tomando en cuenta esta serie de problemas que rondan en torno a la psicología, quisiera preguntarte, ¿cómo consideras tú que estamos quizás a nivel de nuestro país, nuestros retos y nuestros desafíos a la hora de tener acceso a los servicios de salud psicológica? Porque yo creo que hablamos mucho de que hay que acceder, pero ¿qué tanto podemos decir que la población pueda acceder a tratamientos privados, por ejemplo? Porque es un costo. Y la depresión, justamente es un tema de no va a desaparecer con dos sesiones, ¿verdad? Los problemas serios de salud mental no desaparecen de la noche a la mañana. Y eso es una realidad. Realmente aquí en el país estamos bien fregados en este tema porque estamos hablando de que la persona promedio no puede asistir a terapia en el ámbito privado. Tiene que ir a un lugar público y el sistema público está sobresaturado en todo sentido, incluyendo el tema de salud mental. ¿En qué aspecto? Por ejemplo, el ISSSTE cuenta con 12 psicólogos a nivel nacional. 12 psicólogos. Ni siquiera uno por departamento. No. Ok. 12. O 14, quizás uno por departamento. No recuerdo muy bien. Pero igual no puedes. Entonces, para un asegurado de la Aseguranza Social, dejan las sesiones cada 3 o 4 meses, cada sesión. Si nos vamos a los lugares de primera instancia, primera intervención, las clínicas comunales y todo eso, la mayoría no tiene psicólogos, solo las grandes. Y lo mismo, están sobresaturados, realmente. ¿A dónde hay servicios gratuitos o a bajo costo? Clínicas parroquiales, que aquí, por ejemplo, son profesionales que la mayoría de veces donan su tiempo. Y eso es algo admirable en realidad. Sí. Pero al mismo tiempo, el hecho de que donan su tiempo significa que es muy limitado. Entonces, no podemos esperar, por lo menos en cuestión de temporalidad, sesiones todas las semanas. Claro. Me imagino que tal vez, en el mejor de los casos, una vez al mes. Y de ahí, universidades. Que la situación de las universidades es que son practicantes y no desmerito eso. El problema es que por ser practicantes necesitan aún mucho más asesoría. Y el problema es que los profesores muchas veces están sobresaturados también. Claro. Tienen 5 o 6 materias, tienen 30 alumnos. ¿Cómo vamos a dar una asesoría real? Completa. Entonces, el estudiante hace lo que puede con lo que tiene. Y eso a mí personalmente me pasó también. Sí. Tuve unos problemas. La persona tenía unos problemas bien serios porque alguien que busca ayuda, terapia y lo hace en estos lugares que normalmente son de bajo costo o gratuito, no son personas que tienen, quiero crear el hábito de hacer ejercicio. Y no, son personas que tienen problemas bien serios. Recuerdo a un compañero en la U que todos escuchábamos los gritos que daba una señora cuando él estaba en sesión. Los gritos de dolor, el llanto, y la persona, y un practicante de 4º año, de 5º año atendiendo a esta problemática. Sí. Yo me imagino que debe haber sido sumamente seria. Entonces, realmente estamos muy mal aquí. ¿Y por qué digo que la persona promedio no puede asistir a una terapia privada? Porque el terapeuta privado cobra de $20 para arriba. Sí. E idealmente todas las semanas. Entonces estamos hablando de que por lo menos como mínimo tengo que apartar $80 de mi presupuesto al mes para ir a terapia. Si cobra $20. Pero no es algo que te puedas permitir realmente. Exacto. ¿No? Para alguien que está sobreviviendo con $500, $600 es irreal pensar que puede asistir. Entonces sí estamos muy mal. Definitivamente que son cosas que te hacen reflexionar, pues, y pensar que la salud mental se vuelve un privilegio. Sí, lastimosamente. Un derecho pendiente realmente. Sí. Que todavía tenemos que seguir buscando y tenemos que seguir haciendo. Lo que yo algún momento habíamos dicho, Sandra, no es exigir incluso más psicólogos, es exigir profesionales capacitados, profesionales que realmente puedan atender.
a la población. Entonces sí es un problema serio realmente en temas de salud mental. Sí. Y me gustaría, continuar con la temática porque realmente es muy, muy amplia. Esta es la primera parte de nuestro tema con Pablo. Estamos conversando acerca de la depresión. Entonces, pues aquí termina esta primera parte. Esperamos que la escuchen a través de Apple Podcast, Spotify, iHeartRadio, Deezer y YouTube Music. Esto fue Ley del Efecto, tu podcast de salud y bienestar, donde hablamos de datos y no de relatos.